Ahí. Ahora sí. Ahí sí, ¿no? Ya, entonces como les decía, vamos a hacer, más que un resumen, es como un overview de las cosas más importantes que vimos en este curso y que quisiera complementar con algunas cosas que quizás son no cuantitativas, como fue un poco el enfoque de este curso, pero que son igualmente importantes para la toma de decisiones. Acuérdense que el examen, el día del examen, es el control 2. Entonces va a entrar, como es control, va a entrar toda la materia desde lo que quedamos, lo que no entró en la prueba 1, básicamente. Va a tener el mismo formato probablemente, no lo hemos preparado, así que no les puedo decir la duración, pero va a tener, básicamente no es un examen, así que es solamente la materia de la segunda pata del curso. Cecilia, Fabián, cuando tengan dudas me preguntan. ¿Qué fue los... espérense que no me está respondiendo. Ahí sí. Ya. Aquí esto es como muy grueso, un resumen de los temas que estudiamos. Nosotros partimos con los análisis de proceso, donde vimos capacidades, cuellos de botella. De hecho, por ejemplo, partimos con el caso de belleza natural, donde, digamos, hicimos un análisis con los tiempos promedio para medir la capacidad, como un análisis más bien determinístico, que en realidad ese análisis, cuando está bien lleno el sistema, como en el caso de belleza natural, donde habían colas afuera, es un buen análisis en el sentido que los servidores prácticamente nunca tienen que esperar por clientes, apenas se desocupan, pueden empezar a atender a otro cliente. Entonces la variabilidad en los tiempos de llegada no era tan importante. También vimos el caso de la Happy Family, que era la producción de alimentos para guagua, donde también era un proceso productivo, de hecho, donde no involucraba lo que fluía en el proceso, a diferencia de belleza natural, no eran personas, sino que eran productos en proceso de alimento. Entonces, ahí teníamos una situación bien parecida, donde en realidad habían, sobre todo los cuellos de botella, siempre tenían productos para procesar, o sea, no había incertidumbre en la llegada de los productos. Entonces, con eso nosotros hicimos un análisis de proceso que lo usamos principalmente en esos dos casos, pero era básicamente cuál es la capacidad productiva de cada etapa, donde veíamos cuánto es capaz de procesar por unidad de tiempo, y por otro lado, cuántas unidades llegaban por unidad de tiempo. Entonces nosotros, ¿cómo definíamos el cuello botella? Bueno, básicamente es aquella, independiente de la llegada, esto es re importante, chiquillos, independiente de cómo llegan, cuál es la demanda, el cuello de botella se define como aquella etapa del proceso productivo que tiene, Fabián, ¿cómo uno define un cuello de botella? El que tiene menor capacidad. Menor capacidad. Y fíjate, Cecilia, que eso es independiente de los productos que se tengan que procesar, o sea, de la llegada de producto personal al sistema, simplemente aquellos que tienen menor capacidad. Después pasamos a los sistemas de espera, que básicamente es parecido al anterior, cualquier flujo de procesos frente a cada unidad o módulo de producción va a tener una espera de productos, clientes o servicios a procesar. ¿Qué casos vimos ahí? Vimos el caso de el Hospital San Marí, también vimos el caso del Hospital del Mass General, donde básicamente el tema era que en estos procesos habían esperas que se consideraban inaceptables para los pacientes en ese caso. Entonces, ¿por qué se produce la espera? La espera, yo podría tener un sistema donde la demanda promedio que llega, o sea, el número de clientes o de productos por unidad de tiempo, sea menor que la capacidad de producción, que es cuántas personas, pacientes puedo procesar por unidad de tiempo, y aún así tengo espera. O sea, yo podría ser capaz de procesar
10 personas por hora y están llegando 8 personas por hora, y aún así tengo espera. ¿Y por qué se produce la espera? Por la variabilidad. La variabilidad tanto en el tiempo de servicio como en el tiempo entre llegada de los productos, pacientes, clientes, produce que hayan espera. Porque, por ejemplo, a pesar de que mi capacidad es mayor que el flujo promedio que llega, ¿qué pasa si yo tengo que llegan 8 pacientes por hora, pero como hay variabilidad, imagínense que en la primera, voy a poner un caso bien extremo, llegan 16 pacientes por hora y en la segunda hora llegan 0 pacientes por hora. Bueno, obviamente si yo soy capaz de producir 10 o atender a 10, van a haber un número importante de pacientes que llegó en la primera hora que va a tener que esperar hasta ser atendido. Entonces, ojo que a pesar de tener un sistema donde la capacidad es mayor que el flujo de llegada, igual se tienen tiempos de espera debido a estas variabilidades. Vimos ahí cuáles eran los trade-offs. Cuando obviamente tenemos más servidores, disminuyen los tiempos de espera. Cuando hay, acuérdense que teníamos una formulita que nos medía tiempo de espera como una cierta función de qué cosas. Obviamente del tiempo de servicio, obviamente depende del número de servidores y obviamente depende, esto es lo obvio, esto es lo no tan obvio, depende de la variabilidad en los tiempos de llegadas y en los tiempos de atención. Y vimos que a mayor variabilidad, tanto en el tiempo de llegada como en el tiempo de servicio, era mayor la espera. Y si ustedes se acuerdan, todo esto, muchas de estas variables tenían, o sea, muchos en esta función tenían relaciones no lineales. También, perdón, aquí me faltó algo importante, que era la tasa de utilización. O sea que la tasa de utilización se define como si ustedes quieren, tasa de llegada, partido por la capacidad, o sea, ahí está, la capacidad, que son a cuántos puedo atender por unidad de tiempo. Si esta era muy cercana a 1, entonces los tiempos de espera se disparaban, porque era una función del tipo 1 partido por ρ, donde ρ es la tasa de ocupación, y por lo tanto cuando yo me acerco a 1, también se disparan los tiempos. Esa era la segunda cosa, el segundo concepto que vimos, que nosotros queremos diseñar un sistema que no solamente pueda atender a todos, o sea, que la capacidad sea mayor que la tasa de llegada de clientes, sino que también, sobre todo cuando hay personas involucradas, de un buen servicio. O sea, yo no solamente cuando yo compro un servicio como ir, por ejemplo, a la peluquería, o voy a un sistema de salud como una emergencia, o este sistema preoperatorio del Mass General, hay otros elementos que nos hacen evaluar el servicio, que no es solamente la calidad propiamente tal, si me hicieron una buena revisión, si la calidad de mi electrocardiograma, el resultado era de buena calidad, sino que hay elementos también intangibles como, o sea, en realidad, que no son, digamos, el core del producto, pero que la gente las considera para evaluar la calidad del servicio, como son los tiempos de espera. Después pasamos a todo lo que era el problema del news vendor, la incorporación de la incertidumbre para, estos son tomar decisiones. Fíjense que los sistemas de espera, nosotros evaluábamos cómo era la espera, pero ahora teníamos problemas donde había que diseñar, por ejemplo, el inventario, considerando que había incertidumbre desde el punto de vista de cuál es la demanda. Entonces ahí vimos el problema del news vendor, que después se extendía en forma similar en revenue management, donde teníamos, por ejemplo, cuál era el cupo que dejábamos para la demanda que estaba dispuesta a pagar un mayor precio, y también lo vimos como para resolver el problema de overbooking. ¿Cuántas
capacidad extra a la real, vendemos de manera de maximizar los ingresos. Después la cuarta herramienta, o sea, la cuarta modelo que vimos era herramientas de simulación. Por ejemplo, en el caso del Mass General, era difícil modelar el problema con herramientas, con modelamiento matemático analítico, entonces usamos un modelo de simulación discreta y yo les vi un ejemplo de arena, cómo se podía simular esto. Y después vimos el gran capítulo de Revenue Management y Overbooking, aquí me faltó la I. Ok. Quiero acá mostrarles un elemento que me gustaría tocar antes de terminar el curso. ¿Aló? ¿Tiene una pregunta? Bueno, último elemento no me gustaría tocar el curso sin que lo tuviéramos, sin que lo viéramos. Fíjense que en la mayoría de los problemas que vimos, nosotros hicimos un análisis de proceso, de inventario, de incertidumbre, y tocamos elementos que son en el fondo estimación de demanda, con información histórica, y todo el enfoque fue en realidad adecuado para todo el sector productivo de tanto de servicios como manufactura. Por ejemplo, en el caso de Happy Family teníamos un sector de manufactura, estábamos produciendo productos que se inventariaban para la venta en el comercio. En el caso de Obermeyer también vimos, era un problema de una empresa de manufactura, ¿no es cierto? Ellos recibían demanda ya sea contra stock o órdenes, como por ejemplo cuando se iba a hacer un congreso, y había todo un sistema productivo de estos bolsos mensajeros, estos bolsos tipo, bueno, especiales, algunos tipos mochila. Entonces, sin embargo, habían otros casos donde, por ejemplo, los que tenían que ver con el sector salud, vimos ¿qué creen ustedes en el caso del Club del Vino? ¿Era un problema que ustedes lo clasificarían dentro de la industria de manufactura o dentro de la industria de servicios? Entre paréntesis, la industria de servicios, la industria de manufactura es la industria donde se empezó a desarrollar todo el área de gestión de operaciones, estoy hablando 50 años atrás, 60 años atrás. La industria de manufactura era la principal industria de la economía de los países desarrollados. Por ejemplo, cuando vemos la industria del automóvil, la industria de la producción de ropa, electrodoméstico, tenemos otra industria que no es manufactura, pero que es la parte entre comillas, productos como, se me fue la palabra, pero agrícolas, minería que es súper importante en Chile. Y servicios son aquellos sectores como, por ejemplo, transporte, salud, educación, retail, súper importante dentro de servicios, o sea, donde lo que se está transando, o sea, yo no, mi proceso productivo no está en la manufactura, lo que se llamaba antiguamente empresas con chimenea, o sea, yo no estoy produciendo un bien de manufactura tangible. Por ejemplo, toda la industria de entretención está en servicio, la industria de financiera está toda en servicio, etc. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. Fíjense que aquí, bueno, más que pregunta, le estoy mostrando acá, ya se lo mostré, pero en Chile, fíjense acá lo marqué, aquí está acá, lo tenemos acá, fíjense la composición en el Producto Interno Bruto. En la industria agrícola un 4%, es bastante baja. La industria, fíjense el sector industrial 32.8%, pero eso incluye la minería.
Ojo, que es altísimo. Y después tenemos la industria de servicios del 63%, o sea, la mayoría de ustedes que va a ir a trabajar al sector público-privado una vez graduado, la gran mayoría solamente porque esto está directamente relacionado también a la empleabilidad, va a estar en la industria de servicios. Fíjense que acá en Estados Unidos el 80% es industria de servicios. Y acá les puse, mire, Hong Kong, una isla, no tiene muchas empresas productivas, 92, me refiero a manufactura, 92% es la industria de servicios. Y aquí yo esto lo hice un cut and paste de esto, puse los países que tienen un menor desarrollo de industria de servicios. O sea, ¿qué correlación viene usted entre el desarrollo del país y la industria de servicios? ¿Alguien me puede mirar? Pues déjame. Ups, me fui para Es que al final, al tener mayor cantidad de servicios, el país parece estar más desarrollado, ¿no? Exacto. Si ustedes miran, por ejemplo, se meten aquí a cualquier página web, en realidad, esto lo pueden mirar pueden mirar el Banco Central también de Chile. Hay una correlación altísima entre el nivel de desarrollo y la industria de servicios. O sea, mientras más desarrollado, más industria de servicios. Y en el fondo, fíjense ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? La manufactura se hace en otros países donde la mano de obra es más barata. Segundo, los países más desarrollados, la gente, son países más ricos, la gente tiene más dinero también para destinar a servicios, por ejemplo, entretención, turismo, sectores financieros, etc. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la tendencia, esto es para el año 2017, si ustedes miran la tendencia en los últimos 40 años, van a ver cómo ha ido creciendo en los países desarrollados la industria de servicios. Entonces, quiero, en lo poco tiempo que nos queda para terminar este curso, ver algunas particularidades que nosotros no, quizás en los capítulos anteriores, no enfatizamos lo suficiente. Entonces, quiero ver un par de elementos que esto es válido para cualquier industria, manufactura o servicio. Primero, preocuparse por la retención de clientes. ¿Qué significa esto? Que sobre todo en industrias que a veces no tienen tan desarrollado países que no tienen tan desarrollado la industria de servicio, no hay una conciencia muy grande de que cuando yo estoy entregando un servicio, si yo voy a un restaurante, para el restaurante, la ganancia asociada a un cliente no es por la primera vez que voy, sino que es un valor presente descontado de todas las veces que yo voy a volver al restaurante. O sea, si yo voy una vez al restaurante, en Chile a mí me ha pasado, ha mejorado, pero aún no es suficiente comparado a otros países desarrollados, en que, por ejemplo, si tú no tienes un buen servicio, vas a un restaurante y no te dan un buen servicio, por ejemplo, tú dices que el plato no tiene sabor, está frío, que la carne está dura, lo más probable es que aún hoy en día no te cambien ese plato y el mozo probablemente insista que tú lo pediste así, que no fue error, etc. Y aunque haya sido culpa del cliente, un buen servicio podría ser que simplemente te traigan uno nuevo. Y el costo de ese plato es mínimo comparado a el ingreso o el precio de venta. O sea, realmente el producto, la materia prima, cuando uno va al restaurante, es lo de menos. O sea, uno tiene el local, dependiendo de la ubicación, los mozos, costos fijos, patente, etc. O sea, el costo del producto mismo no es mucho. ¿Quién ha tenido alguna experiencia en servicios donde ustedes sienten que no los han tratado bien y que podría llegar incluso a decidir no volver o no volver a la compra de ese servicio?
¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia, o buena o mala en realidad? Oye, o hacen muy poco, compra muy poco servicio, porque Chile está lleno de estos casos. Por ejemplo, cuando uno compra algo, esto ha estado cambiando también en Chile, pero muy impulsado por legislación más que por una calidad de servicio, por ejemplo, con el retail. Si tú, por ejemplo, en Estados Unidos compras algo y tienes un número de días, depende de la tienda, donde puedes llevar el producto y devolverlo y te devuelven la plata. Acá en Chile todavía es un lío que te devuelvan tu plata. O sea, muchas veces te dicen ya lo puedes cambiar por otro producto. Segundo, en Estados Unidos, si tú compras algo hoy día y en una semana más está en oferta y bajó un 30% el precio, tú llevas la boleta y dentro de un lapso determinado te devuelven el dinero extra que pagaste para generar una lealtad de que chuta, si compro hoy día tengo susto de que va a haber una liquidación, y no solamente eso, que es bien frustrante si tú compras algo a 100 y va y en una semana va a valer 70, ¿no es cierto? Entonces, hay un concepto de retención, que fíjense que esto rapidito, si yo tengo una empresa donde está entrando un 10% clientes nuevos por año, pero yo pierdo, digamos, un 5% de estos clientes, o sea, se me van, por ejemplo, hoy día con el Wi-Fi. Si la gente se va de BTR a una cierta tasa porque se aburrió o viceversa, o sea, viene a lo mejor de una fibra óptica y se cambia a BTR, supongamos que tú tienes un 5% de clientes que se van de tu empresa al año, básicamente en 14 años uno puede doblar el tamaño de la empresa que el número de clientes. ¿Por qué? Porque en el fondo el neto es, si este es el número de clientes iniciales, yo estoy aumentando en forma neta en 5% mis clientes. Entonces, si ustedes calculan 1 más 0,5 elevado a 14, más o menos eso les da 2N, o sea, duplican el tamaño de la empresa. Obviamente, si yo tengo una pérdida de 10 clientes, o sea, de 10% de los clientes, ¿qué va a pasar? Que en 14 años voy a tener los mismos clientes, no tengo la empresa no crece. Entonces, primera cosa, hay un concepto acá de retención de clientes que es importantísimo. Y por lo tanto los incentivos también tienen que estar alineados con la gente que atiende a los clientes. O sea, si yo tengo unos incentivos de súper corto plazo, si soy el mozo o el vendedor de Falabella, a lo mejor no voy a estar alineado con los objetivos de la empresa, que es crecer en el mediano plazo, y por lo tanto no le voy a poner a lo mejor, o no voy a estar capacitado para retener a los clientes. Acá, esto muestra en forma gráfica, yo diría que no tomen tanto los valores, sino que cualitativamente, por qué los clientes además se vuelven más rentables con el paso del tiempo. O sea, ¿qué significa esto, chiquillos? De que los clientes, a medida que yo permanezco leal a una empresa por más tiempo, voy generando más utilidades para la empresa. Fíjense que aquí la adquisición de un nuevo cliente o sea, genera utilidad negativa. Que esto está como escondido a veces en el concepto de un nuevo cliente. Cuando yo tengo un nuevo cliente, imagínense un nuevo cliente que me compra, ustedes tienen una empresa online, acaban de inventar un producto y lo están vendiendo online. Para captar un nuevo cliente no es gratis, ustedes tuvieron que hacer propaganda, tuvieron que a lo mejor mandar muestras, tener promotores, poner aviso en el diario, en la televisión, en las redes sociales, etc. Cuesta plata. Entonces, cuando alguien me compra por primera vez, esa persona, supóngate que me compra 100 y el producto tiene un costo de 30, yo digo, con ese generé 70. Eso es falso, porque ustedes para generar esa primera compra invirtieron un montón de plata, o sea, a lo mejor hicieron una campaña, un montón de cosas que gastaron 1000 y van a tener a lo mejor. ¿Cuál es el punto de quiebre para recuperar esa plata? Si cada uno me genera 70, para recuperar los 1000 tengo que ser 1000 dividido por 70, el número de clientes nuevos que yo tengo que atraer para que sea rentable esa
esa estrategia de capturar nuevos clientes. Entonces después ya, a medida que pasan las compras, este es lo que le llaman lo básico, o sea, uno sigue comprando lo mismo, por ejemplo, si está ahí en un banco, a lo mejor tiene una cuenta corriente, paga alguna mantención de la tarjeta de crédito, etc. Después, lo que te dice la literatura es que las ganancias aumentan. ¿Por qué? Porque si uno es leal a la empresa, porque le está entregando un buen servicio, entonces empieza a comprar más también. Y por lo tanto hay un beneficio aquí que empieza a crecer, una utilidad que empieza a crecer. Por ejemplo, si estamos en la industria, fíjense ustedes, chiquillos, que hay, probablemente a todos le han ofrecido cuentas corrientes, porque van a la universidad a capturar a los clientes antes que empiecen a trabajar y ganar plata. Y lo que tienen esto, que a medida que pasan los años, ustedes se titulan y van a tener, por ejemplo, la cuenta corriente, balances más altos, que le reporta plata para el banco. Entonces, por lo tanto, eso le genera más utilidad. Después hay otro elemento acá, este gris más claro, que dice Profit from Reduced Operating Costs, que los costos operacionales que ustedes le significan para la empresa también son más bajos. ¿Por qué? Porque ya se han comprado, o sea, la lealtad al cliente, del cliente a la empresa significa que a lo mejor le tienen que mandar menos recordatorio, pagan las tarjetas de crédito, si son leales a un supermercado van a seguir, van a generar, entre comillas, menos problemas porque ya son clientes habituales, seguramente van a llamar, van a haber menos reclamos, etc. Después, cuando yo empiezo a gustarme la empresa, tengo los referrals, que es a cuántos nuevos clientes yo recomiendo. Si uno está feliz con la empresa, empieza a tener muchos años como cliente legal, empieza leal, ustedes empiezan a hacerle propaganda gratuita a la empresa. Y después dicen, bueno, hay un premium acá que depende de la industria, que eso es como, por ejemplo, a veces estamos dispuestos a pagar más incluso por el servicio especial que podría tener con los clientes preferentes. Entonces, esto es un esquema para mostrarles lo importante que es mantener a los clientes. O sea, que uno no es que la utilidad se mide en, yo voy a un restaurante donde he ido varias veces y tuve una mala experiencia. Ese cliente a lo mejor se sale de aquí y no generó todos los ingresos, utilidades futuras de ese cliente. Entonces, ojo, porque ustedes van a estar trabajando acá, es rentable incluso perder plata en una transacción. ¿A qué me refiero? Si el plato no le gustó al cliente, llevarlo a la cocina, botarlo y traerle uno nuevo, o no cobrarlo, o regalarle un postre o una copa de vino. O sea, esas cosas que en la transacción única que ustedes están viendo significa una disminución de la utilidad de esa transacción, es miope no considerar que eso, o sea, un cliente que se va, uno pierde todo esto. Y además hoy en día que no está considerado en las redes sociales, que es, además, el cliente puede hacer bolsa a la empresa por las redes sociales. Pero además de no generar su utilidad, ustedes pueden dar vuelta a eso y generar más recursos. O sea, si yo voy a un restaurante o voy a una empresa y me dicen que yo puedo devolver una ropa por una semana mientras venga con la etiqueta y me devuelven la plata en efectivo y sin ninguna pregunta, probablemente te va a ser más leal todavía. O sea, no solamente es que tuviste la mala experiencia con el plato, o sea, si se salen del camino y te resuelven el problema que tú quedes contento, le vas a contar a medio mundo y además vas a quedar más satisfecho, se va a olvidar de que el producto no venía como tú querías, sino que va a aumentar la experiencia positiva con el servicio. Chiquillos, interrúmpanme cuando quieran, por favor. Miren, aquí les muestro esto que era de un estudio de British Airways, que es de varios años atrás, empresa aerolínea, en que ellos hicieron un estudio y lo que me interesa aquí es que vean lo que le llamaban como el iceberg de las quejas, que de las personas que quedan desconformes con el servicio, ellos dicen que un 8%, que lo llaman en la punta del iceberg, lo que se ve en la superficie, son clientes que hablaron con algún ejecutivo
del área de servicio. Y que por lo tanto la empresa puede hacer algo al respecto. O sea que en el fondo es, por ejemplo, si yo sé que soy el manager del restaurante y sé que la gente está descontenta, puedo tomar medidas con respecto a eso. Si no me entero, no puedo mejorar el servicio. Después dice que un 23%, esto fue datos reales de British Airways, hablaron con un empleado de la empresa, pero el que está al lado, que normalmente ese empleado no le transmiten, si no hay un sistema puesto en práctica, no le cuenta al tomador de decisiones las quejas. O sea, muchas veces el mozo se quejaron y ahí quedó la queja. O sea, nadie toma decisiones correctivas. Y después, lo peor es que hay un 69% que no le cuenta a nadie. No le cuenta a nadie de la empresa. Esto puede salir, sí le puede contar a todo el mundo en redes sociales, pero la empresa directamente no se enteró, sino que se enteró cuando ya el daño está hecho. Entonces, ¿qué hay que tomar que uno puede cambiar, sacar a flote este iceberg? O sea, yo puedo en el fondo cambiar esta línea, y cómo lo hago es creando mecanismos reales para que la gente no solamente pueda tener quejas, sino que para que lleguen a los tomadores de decisiones y después obviamente se tomen decisiones correctivas. O sea, lo peor es una empresa que, por ejemplo, pone un libro de reclamos, que si ustedes van hoy en día obligatorio, no está visible de partida. Pues si ustedes van a un hotel, un restaurante, todos tienen un libro de reclamos. La peor es dejar un reclamo y después que no haya feedback y que no se solucione. O sea, que en el fondo cuando ustedes implementen esto, tienen que tener feedback y feedback de calidad. Porque, por ejemplo, a mí yo tuve un problema con la TAM y ellos me mandan un feedback, pero que claramente es una respuesta automática de la página, idéntica a todo el mundo. Eso es contraproducente, porque si uno no sabe que alguien va a hacer algo al respecto, en el fondo queda en el peor de los casos. Dicen, me hicieron perder tiempo y después nunca recibí feedback de mi reclamo. ¿Alguno de ustedes, parece que no son muy activos en servicio, pero ha experimentado una queja donde hayan puesto una queja de un mal servicio, le han respondido, no le han respondido? Joaquín, ¿te ha pasado eso alguna vez? ¿Qué cosa, profe? Ya, para la próxima. Oye, que estoy preguntando si han experimentado... Uy, espérense. Ay, me cambié. Si han experimentado, y yo les garantizo que sí, en un servicio que ustedes están obteniendo hace varios años, donde pueden estar desconforme con algo, hay un sistema, un mecanismo para reclamar, pero ¿qué es lo que es más irritante? Es no reclamar o reclamar y que no los pesquen. Reclamar y que no, a uno no lo pesquen. Ya, Joaquín, ¿qué experiencia tienes tú que nos puedas contar? Recuerdo que esto le pasó a mi mamá en realidad, que ella se había cambiado de compañía de celular y como que sin avisarle le regalaron como un chip que se supone que era prepago, si quería lo ocupaba o no, pero en realidad le contrataron un plan con ese chip, entonces nunca lo ocupó y al mes siguiente se dio cuenta que estaba pagando como un plan de más y tuvo que ir a reclamar a la empresa y como que no le dijeron nada, entonces después tuvo que ir al CERNAC y creo que ahí como que recién le pescaron y pudo como cancelar ese plan y le devolvieron la plata, pero fue también un cacho porque estuvo mucho rato con Y eso. ahí ni siquiera se lo resolvió rápido la empresa. Y lo más probable es que tu madre quedó enojadísima con esa empresa, probablemente le contó esta historia a todos sus amigos, a toda la gente que podía. Cuando uno está irritado con algo, lo cuenta a medio mundo. Yo estaba pensando en una experiencia mucho más cerca. Ustedes reciben, aunque no lo quieran visualizar así, un servicio de educación, ¿no es cierto? Educación es dentro del rubro servicio. Entonces piénsenlo cuando ustedes reclaman y, por ejemplo, en una prueba y nunca reciben feedback y ustedes nunca supieron si el profe lo vio o no lo vio, y si lo vio encontró que ustedes no tenían razón, etc. Entonces, esa experiencia probablemente ustedes van a evaluar mal al profe, porque uno podrá tener un profe en la escuela, le hizo clase todo el semestre maravilloso,
y cuando es el momento de los que hubo, al final tienen una mala experiencia e invalida uno con la frustración toda la experiencia previa. Entonces, eso ténganlo en cuenta cuando diseñan servicios, porque la experiencia final muchas veces tiñe toda la experiencia previa. Eso es una de las cosas que se conocen. Esto es para hacer un curso completo en el área de servicio. Eso también se ha estudiado, de que cuando ustedes terminan la experiencia, tiene que ser buena, porque si no va a tender a teñir el resto de la experiencia. Si ustedes van a un restaurante y al final tienen una mala experiencia con el mozo les dice que se ocupe la mesa, le pasan la cuenta y la cuenta le están cobrando de más, etc. Eso, a pesar de la maravillosa experiencia previa, puede anular el resto. Ya, vamos a ver ahora algunos... Ay, pero estoy yéndome al otro lado. Algunos elementos por qué es necesario que estudiemos los servicios en forma distinta, por lo menos algunos elementos, a la industria manufactura. Y aquí les voy a dar algunos elementos para que ustedes tengan, esto ya está dentro de un curso de servicio, pero que tengan en cuenta cuando están trabajando en esta área. Primero, hay un elemento de intangibilidad a diferencia de la empresa, de los procesos de manufactura. En general, los servicios, ustedes no se los pueden mostrar a la persona lo que van a comprar antes de lo consuma. No lo puede tocar, no lo puede mirar, no lo puede inspeccionar. Piensa que si tú te vas a comprar un auto, uno incluso te lo pasan, podías andar en la calle, probar el auto, mirarlo, compararlo, y tú sabes, puedes leer la ficha técnica, y si hay algo que no corresponde a la ficha técnica, uno tiene derecho a reclamar, que se lo cambien, etc. A diferencia de eso, la mayoría de los servicios no es posible inspeccionarlo antes de recibirlo. Por ejemplo, uno en el caso de belleza natural, el servicio que uno recibe propiamente tal, uno podía ver a las otras mujeres cómo quedaban, pero el servicio es único. Entonces, cuando yo llego, ¿cómo voy a quedar? Yo tengo que comprar el servicio para ver el producto. Por lo tanto, acá uno no solamente puede promocionar el servicio como cuando uno tiene una ficha técnica. Acá no hay una ficha técnica. Como en los bienes de manufactura, en la mayoría de las cosas, si ustedes van a comprar un auto, se meten y les van a salir todas las características del servicio. Entonces, esta intangibilidad es compleja porque normalmente acá hay un gap mayor que en la industria de manufactura entre expectativa y percepción. ¿Por qué? Porque si yo me voy a comprar un auto y veo la ficha técnica, entonces normalmente lo que yo percibo cuando lo recibo va a estar mucho más cercano a la expectativa. Porque, o sea, puedo disminuir ese gap entregándole la información, que la gente lo pruebe, etc. Acá mi expectativa en belleza natural puede ser una, y después cuando me miro al espejo puede ser muy distinta, y es algo que es difícil de cuantificar, porque yo simplemente es lo que está en la cabeza de la persona, que se imaginó que iba, que cómo iba a quedar con este producto. Por ejemplo, cuando vas al doctor también, yo tengo una expectativa, no puedo ver la calidad de ese doctor, puedo meterme a las redes, ver el currículum del doctor, etcétera, pero mi experiencia particular es en el momento que yo compro el servicio. O sea, si el doctor ese día estaba de mala, o estaba apurado, o yo encuentro que incluso, por ejemplo, no, lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, es importante la psicología en el servicio del cliente. La otra complicación que tengo es muchas veces los servicios, yo puedo invertir mucha plata y después las patentes son difíciles de obtener, porque en el fondo, justamente porque no es un producto tangible, es muy difícil incluso para un software hoy en día hacer una patente adecuada. ¿Cómo se tiende a solucionar el problema? Esto no lo solucionan completamente, pero la materialización del servicio es lo que se usa, y esto es hacer tangible algo que es esencialmente intangible. Por ejemplo, ustedes
contratan un servicio de limpieza para su casa. ¿Cómo pueden saber si está limpio o no? Yo puedo empezar a pasarle el dedo y un chapito y volver a limpiar todo y ver si estaba limpio, pero yo podría a lo mejor, por ejemplo, dejar, o en una oficina, levemente corrido los muebles para que sepan que en realidad corrí el mueble del escritorio. Puedo, en el caso, por ejemplo, de un hotel, que te dicen, tú entras al baño, acabas de llegar al hotel, entras al baño, quieres, en el fondo, la higiene, tú quieres saber si está limpio el baño. Pucha, yo no sé cuál limpio está, lo veo limpio, pero le habrán echado, vino la persona, la persona que tenía que limpiar, lo vino a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es, por ejemplo, los que a usted le ha tocado ir a hoteles, a veces dejan la punta del papel higiénico doblado. Esa es la señal, lo que te quieren dar el mensaje, que hubo alguien adentro del baño que estuvo encargado de su limpieza. Otra cosa es que, por ejemplo, la tapa del excusado, te dejan una wincha de papel sellando la tapa, como diciendo, nosotros se lo limpiamos y para que vea usted le dejamos esta, se fijan como que te da el mensaje, nadie más en el intertanto usado este baño. Después, por ejemplo, a los hoteles 5 estrellas que dicen, tenemos hasta de 4 estrellas, a veces que te limpian en la pieza en la mañana, pero en la tarde cuando uno vuelve al hotel se supone que hay una segunda ronda de mucamas donde van y te hacen una segunda limpieza más superficial. ¿Cómo puedo saber que alguien entró a mi pieza y me hizo ese servicio? Para los que lo han experimentado, muchas veces te dejan la cama abierta, o sea, una punta de la sábana y de la colcha abierta, o te dejan un chocolatito en la cama o en el velador. Eso, fíjate que no es que la gente quiera comerse el chocolate, es materializar, darte tangibilizar de que fue una mucama y estuvo en tu pieza y te arregló la pieza, porque a lo mejor no te dan ni cuenta de un servicio que estás entregando. Por ejemplo, si ustedes llevan ropa a la tintorería, esto me tocó verlo mucho en Estados Unidos y ahora yo veo que algunas lo tienen incorporado acá. ¿Cómo, por ejemplo, yo puedo dar un servicio de mejor calidad? Que es, por ejemplo, yo no solamente pesco las prendas y las limpio, las pongo en una bolsa de plástico y listo. A veces hay manchas que no salieron y por culpa del cliente, quizás que tenía la ropa. Entonces, en vez de entregarla así, lo que hacen algunos es ponerle un papelito marcando la mancha y diciendo, se trató de sacar y no se pudo. Otra cosa que se hacen es que a veces los botones se caen, entonces te ponen también un papelito. Se cosió un botón. ¿Te fijas cómo yo doy el mensaje de que ese botón se cayó y se cosió y que por lo tanto mi servicio es mejor que alguna empresa de la competencia? Lo que han servicios técnicos, a ver, díganme, por ejemplo, yo mando a arreglar el auto, hago hacer la revisión, la mantención, y yo, por ejemplo, lo dejo ahí y me van a cambiar el filtro del aire, me cambian el aceite, etcétera. ¿Cómo yo voy a buscar el auto? ¿Cómo puedo saber si me hicieron el servicio o no? Si no soy mecánico, no cacho nada. Uno no se va, yo por lo menos, la mayoría de los que llevamos los autos no vamos a empezar a inspeccionarlo porque no sabemos. ¿Cómo puedo yo materializar el servicio que si fue cambiarle el filtro de aire o le cambié las pastillas de freno, etcétera? Realmente me lo hicieron y no me están estafando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hacen los garajes? Tampoco poco creativo hoy día. Cecilia, ¿se te ocurre? Quizás le muestran lo que sacaron. Hoy en día, si tú vas de hecho me tocó ir ayer, te entregan las cajas con todos los repuestos que se usaron, los antiguos, digamos. Si tú cambias el filtro, te entregan el filtro viejo. Lo podéis botar ahí, pero que te quieren mostrar que realmente la mantención se hizo.
acá tiene un cartoon aquí, una caricatura donde dice, por ejemplo, uno cuando va al baño, aquí es una caricatura nomás, pues, ¿cómo sabe que los empleados que trabajan en un restaurante cuando van al baño se lavan las manos? Aquí la caricatura es que va saliendo del baño y suena una alarma que no se lavó las manos. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, ¿cómo yo, a ver, la higiene en un restaurante, ¿cómo sé que en la cocina no está quedando la escoba? De hecho, acá vi aquí un restaurante todo elegante que lo cerraron en Vitacura porque había alimentos descompuestos, en un sushi, tengan cuidado, cabros. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo hacer tangible la experiencia de que es todo limpio, que cuando uno devuelve un plato, que uno siempre dice no reclames con el mozo porque va a ir a la cocina y capaz que te ponga, no sé, pues va a escupir arriba de tu plato? Uno siempre tiene esas fantasías que le puede pasar. ¿Cómo un restaurante, por ejemplo, que está también de moda, puede materializar el servicio de que la higiene, que los mozos y la cocina es todo limpia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le ocurriría a usted hacer si es que no le ha tocado en un restaurante así? Bueno, está muy de moda es que la cocina, por ejemplo, sea visible. Entonces, ustedes van a los lugares y fíjense que en vez de haber un muro, una puerta, etcétera, incluso si ustedes van a la comida rápida, el McDonald's y las comidas rápidas, tienen visible el área donde se confeccionan los productos para que la gente pueda ver cómo se hace y cómo se mantiene la higiene. Si que no puedes tenerlo todo desordenado, no puedes devolver un plato y estar 2 minutos y volver a traer el mismo plato al cliente. Otro problema que tenemos, y que aquí vimos harto de revenue management, es la perecibilidad. A diferencia de esto en servicio, a diferencia de que es bien distinto con la manufactura. Fíjense que acá tenemos un problema de hacer el match entre la oferta y la demanda, porque cuando ustedes tienen manufactura, por ejemplo, en el caso de la comida de guagua, supongan ustedes que hay ciertas épocas del año donde incluso quiero hacer con productos naturales, con durazno, con cereza, quiero hacer los productos naturales y quiero vender todo el año, es probable que yo pueda producir y si se mantiene bien, hago inventario y lo vendo en épocas en que no tengo disponibilidad de materia prima. O si yo, por ejemplo, vendo paraguas, no tengo que tener una capacidad de producción para cuando llueva, sino que puedo producir en forma homogénea, o sea, tener una línea de producción más balanceada durante todo el año y inventariar para las épocas en que tengo una demanda mayor. En la industria de servicios no podemos hacer eso y eso es el principal problema con los servicios. Acá le pongo algunos ejemplos. Las piezas de hoteles, los tickets de aerolínea, los autos que se arriendan, incluso el tema del salón de belleza natural. Hay épocas del año donde se usan menos, ¿no es cierto? A lo mejor en invierno, pero en esta época donde hay casamientos, graduaciones, titulaciones, etcétera, seguramente se va a usar más piezas de hotel, se van a usar más peluquerías, se van a usar más salones de eventos, etcétera. Y lamentablemente todo lo que yo tuve vacío el resto del año no lo puedo inventariar y usar en la época de alta. Y por lo tanto, aquí hay todo un juego de hacer el match entre oferta y demanda, ¿qué es lo que hacen? Aquí también hay mecanismos para poder balancear la oferta y demanda. Por ejemplo, en el supermercado, cuando la gente va, cuando la gente quiere ir, yo no puedo decir, uy, ahora está tan lleno, entonces no vamos a dejar entrar a esta gente y la vamos a obligar a venir en otro periodo. Entonces, ¿cómo hacen los supermercados para usar ese tiempo ocioso y, por otro lado, aumentar la capacidad y la rapidez de servicio? Hay muchos productos que están algunos ya preenvasados, como por ejemplo, si ustedes van a la fiambrería o la carnicería, ustedes tienen venta directa donde yo puedo comprar 358 gramos de queso si quiero, pero lo que hacen es tener góndolas donde hay ya preenvasado para la gente que no quiere perder tanto tiempo y con eso hacen más rápido todo el proceso.
Después, preproceso de las colas. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? Hay una cola y yo voy a hacer un preproceso. Esto, por ejemplo, se va en los hospitales, pero donde yo, el recurso realmente que quiero es, la persona van a ver a enfermeros o doctores, pero puedo aumentar mi capacidad haciendo preproceso, como por ejemplo tener personal que es menos capacitado, como lo pasaba en el caso del Mass General, y tomar todo, por ejemplo, los signos vitales, hacerle los exámenes previos. Si ustedes van al oculista, normalmente en vez de que la gente esté esperando a empezar el servicio, le miden, le hacen exámenes previos que lo hace un técnico, que es más barato. Por ejemplo, si ustedes van al Starbucks en momentos peak donde aumenta mucho la cola, mucha gente que quiere comprar, lo que hacen es que ponen a un empleado que empieza a tomar las órdenes en la cola, para que la gente no se ponga a pensar en el momento que llega a la caja. A veces anda con papel o con los vasos propiamente tal, y entonces cuando llega a la casa la persona paga nomás. Y la otra es pricing, que es descuentos cuando tenemos en épocas de baja demanda, que pueden ser desde las vacaciones, que me dan paquetes baratos en épocas que no tengo alta demanda, pero también puede ser los happy hours. Los happy hours lo único que quieren es que la gente use ese recurso, que si no se pierde, las mesas, en las horas donde no va tanta gente, ¿no es cierto?, entre 5 y 7 de la tarde. O hay descuentos especiales en Estados Unidos mucho que le llaman los early birds, que es la gente que va más temprano a un servicio, por ejemplo, a un parque de diversiones o a un restaurante, y te cobran menos porque vayan horas donde la demanda es más baja. ¿Algún otro ejemplo se le ocurre, chiquillos, ya que están tan creativos hoy día? Tan participativos, quiero decir. Algo donde ustedes vean, le haya tocado ver precios o descuentos en horas o en horarios o en épocas que no son peak. ¿La ropa puede ser también? O sea, tú dices para aumentar, bueno, Black Friday, eso, o sea, en el fondo, fíjate que en todo lo que es retail también te ponen ofertas o descuentos que se hacen en épocas que a veces no hay tanta demanda. O sea, yo no voy a hacer, por ejemplo, un descuento especial justo ante la Navidad. Lo voy a hacer después de la Navidad, cuando ya nadie va a comprar. O sea, cuando ya pasó. ¿Okay? Ay, mira, fíjate que yo no me estoy fijando en el chat, así que levanten la mano nomás para participar, que ahí hay una respuesta a la de las piezas antiguas del garage. Ok, ¿qué otra característica vemos? Otro problema que tenemos es la heterogeneidad, o sea que los servicios son aún entregados principalmente, o parte importante del servicio es realizado por la interacción humana. Por ejemplo, en un restaurante yo puedo tener el mejor chef, la mejor productos, materia prima, las mejores equipamientos, pero por ejemplo no puedo eliminar la interacción con el mozo, que al final del día es la única interacción que tienen los consumidores. O sea, cuando uno va a un restaurante, la principal interacción es con un mozo. Y un mozo, pucha, son personas, pues entonces a veces el mozo, incluso el mismo mozo, puede atender bien un día, otro día no tan bien, otro día tiene problemas personales, otro día le pasó algo perdió con el jefe, etc. Entonces, hay una heterogeneidad que es difícil de manejar. Entonces, por ejemplo, hay inconsistencia en la entrega de los servicios. Son difíciles de monitorear, porque imagínate a un mozo, ¿cómo lo monitoreo? Yo no puedo estar ahí con el gerente que lo persiga para todos lados para ver la calidad del servicio. ¿Qué puedo hacer? Poner libros de reclamo, de manera que de repente los restaurantes más o exclusivos o más pequeños, a veces incluso el chef o el dueño del restaurante se pasea por las mesas preguntando por el servicio. O sea, muchas veces los restaurantes de muy buena calidad, están los mozos, pero vas a tener gente de rango mayor, incluso los dueños, conversando, haciendo esto como interacción con los clientes, pero también para tener ese feeling de cómo están percibiendo el producto. Otra alternativa es tener training, ¿no es cierto? Y hay muchos lugares donde se contratan los mozos y se tiran ahí al tiro en vez de tener
una training adecuado. Y la otra es tratar de estandarizar todo lo que se puede estandarizar, porque a veces la calidad del servicio justamente, o un servicio premium, justamente a lo mejor lo que no queremos es que esté estandarizado, o sea, que sea hecho a la medida del cliente. Pero, por ejemplo, hay partes para que ustedes vean que sí se pueden estandarizar. Cuando uno va a un hotel, la experiencia es 100% lo que está comprando un servicio, ¿no es cierto? Yo no me llevo nada para la casa. O sea, no es que yo voy a comprar un hotel y me lo vienen, o sea, una pieza en el hotel y me vienen a dejar algo a la casa. Yo voy y experimento el servicio. Entonces, por ejemplo, hay programas, si ustedes, me tocó años atrás en Estados Unidos trabajar cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, con el Marriott que quedaba justo al frente de la universidad, que era muy, en MIT era muy utilizado este Marriott para las conferencias, para los invitados, etcétera, los papás de los estudiantes, etcétera. Entonces, ellos tenían un programa, por ejemplo, para las mucamas, que era, cuando yo entro a una pieza, si ustedes limpian, a ver, si yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿cómo, si limpian la pieza? Espero que todos limpien sus piezas. Yo le pregunto qué es lo que hacen, cada uno me va a decir una cosa distinta. Uno la van a limpiar mejor que otro, otros van a hacer la cama, les gusta que la sábana esté metida, otros que esté de vuelta la sábana, cuántos centímetros doy vuelta a la cubierta de la sábana, etc. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, en el Marriott, que en este caso que me tocó verlo primera fuente, estandarizaban, entonces desde que entraba una macama a la pieza, tenía una lista de todo lo que tenía que hacer, un orden de lo que tenía que hacer, pero por ejemplo, cuando hacían la cama, ellos sabían exactamente cuántos centímetros, por ejemplo, se debía doblar la sábana. O sea, esto de manera de no dejarlo a criterio de la mucama. Piensen que además muchas veces los que entregan el servicio normalmente hay un gap importante también en los estándares de todo, o sea, de dónde viven, de las costumbres que tienen. No necesariamente el que compra le gustan las cosas igual que el que las entrega. Entonces, por ejemplo, que el control remoto se dice que es más sucio, entre paréntesis, que la taza del baño. Entonces, muchas veces tienen que desinfectarlo y lo que hacen es lo ponen en una bolsita de plástico sellado para darte el mensaje que ese control remoto fue desinfectado y la primera persona que lo va a usar eres tú. Fíjense que aquí la estandarización, como les decía, hay que tomarla con cuidado, chiquillos, terminamos en unos 5 minutos para que no se preocupen. Donde, por ejemplo, si ustedes se compran un sándwich, pucha, tú no quieres que un día te pongan 3 torrejas de jamón y al otro día una. Por ejemplo, los que han ido aquí, que está por todas partes del Subway, ¿cómo hacen la estandarización para que el servicio sea lo más consistente en el tiempo con los clientes? ¿Alguien ha ido al Subway? Sí. Ya, que ahí yo te estoy poniendo, te ha tocado que las medidas, ¿cómo están las medidas si tú te compras un sándwich de jamón o de pollo, de lo que sea? Igual te van a elegir entre 15 centímetros o 30, que es el pan completo. Claro, primero está estandarizado el tamaño del pan, pero después la cantidad de ingredientes que lo ponen, el gallo, el que está preparando, ¿lo elige a ojímetro o está estandarizado? Lo que es como, no sé, el jamón y esas cosas, por lo que tengo entendido, es como estandarizado, pero cuando uno le pide que agregar ingredientes, como que es más al ojímetro, como que Claro. agarro la mano y mete. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene estandarizado normalmente lo que es la proteína, ¿no es cierto? Y viene ya sea en un potecito o viene envuelto en papel, de manera que alguien pesó la cantidad de pollo, jamón que le va a poner a todos los sándwiches. Y seguramente los ingredientes, los otros que son las lechugas y todo eso, incluso uno le puede pedir más. O sea, si uno quiere con más lechuga, le pone más lechuga. Otra cosa que está estandarizado en los call centers. Y aquí, ojo, que esto puede ser bueno o malo, porque si tú llamas a un call center
que a mí me ha pasado, que es muy irritante, que ellos, independiente de lo que yo les diga, ellos tienen, sí se va a usar, entendemos su problema, pero, o sea, yo le hago, pero un segundo reclamo y me contestan igual. Esto puede ser, por eso les digo que estandarizar demasiado puede ser contraproducente. Y la otra cosa que va de la mano de la estandarización es el empoderamiento para resolver problemas menores. O sea que también se ha visto que aumenta mucho la calidad del servicio, la percepción que tiene la gente de la calidad del servicio, si el que te entrega el servicio puede resolver problemas en el momento. O sea, si el mozo te puede decir, no se preocupe, le cambiamos el plato, es mucho mejor que diga, no, tener que hablar con el manager, etc. Si tú viene alguien del servicio de cable y tú te reclamas por la caja porque el control remoto está roto y tú reclamaste porque la señal era malo, el gallo te dice, no, pero aquí le pasamos un control remoto nuevo, o sea que tú le das un margen donde la persona que entrega el servicio pueda resolver los problemas. Y aquí vienen otros, aquí ya estoy terminando, chiquillos. Esto es la simultaneidad, que en el fondo prácticamente el servicio se produce y se consume al mismo tiempo, que es un problema. Por lo tanto, por ejemplo, en los servicios hay restricciones geográficas. O sea, con la manufactura yo puedo producirlo en Filipinas y mandarlo a Chile, y con todos los servicios yo tengo que tener la gente cerca geográficamente. Transferibilidad, para terminar aquí, este es un concepto súper importante, pero es que los servicios muchas veces uno no compara la calidad de un suéter con la calidad de un auto, ¿no es cierto? Uno no dice, oye, es que yo me compré un auto, era fantástico, nunca le hice mantención, y mira que me da rabia porque me compré un suéter y al tiro se descosió una manga. Sin embargo, los servicios sí. Si tú, por ejemplo, tienes un buen servicio que no sé, pues, te devolvieron el plato al tiro, sí uno tiende a pensar que, bueno, si yo voy al retail, también deberían devolverme la plata al tiro, no hacerme tanto atado, o sea, como que la calidad del servicio uno le extiende, y por lo tanto, si yo estoy en la industria de servicio, me tengo que fijar no solamente en lo que hacen mis competidores directos, sino que lo que hacen otras industrias. Y lo otro, que los servicios también tienen un aspecto cultural importante, que es qué es lo que es un servicio bueno depende de las especificidades culturales de cada país. O sea, si ustedes, por ejemplo, van a los parques Disney en Estados Unidos, no se vende alcohol en ninguna parte. Y cuando inauguraron el Disney, que tuvo muchos problemas en París, de que realmente le funcionara, incluso, por ejemplo, tuvieron que empezar a vender vino, porque si no los franceses no iban nomás al parque. McDonald's Chile empezó a introducir la palta, cosa que en Estados Unidos no, o Japón, que también venden arroz dentro de los McDonald's. Entonces, hay esta especificidad. Y para terminar, aquí no quiero entrar en detalle porque no tendría que ver esto. Yo le dejé el paper de esto, me gustaría realmente que lo lean. Estas son las 8, como si ustedes quieren, los 8 mandamientos que tiene que ver la psicología de las colas, porque a veces yo no puedo acortar físicamente las colas. O sea, hay una parte que ya, no sé, pues si uno va a Disney en la época peak, seguramente las colas van a ser eternas. Si van a Fantasylandia ahora en diciembre, también. Y no hay nada más que pueda hacer, aparte de ofrecer precios diferenciados para que la gente vaya durante la semana, todo lo que vimos anteriormente. Pero después uno puede sí manejar lo que se llama la psicología de las colas, y, por ejemplo, el tiempo ocioso, cuando yo estoy sin hacer nada, lo percibo como mucho más alto que el tiempo ocupado. Y eso, por ejemplo, las colas de los parques de diversiones en Disney, te pasan películas, te hacen show previo a que uno se suba al juego. La gente, por ejemplo, le da lata esperar, percibe más larga la espera antes de que lo empiecen a atender que las esperas intermedias, como por ejemplo cuando uno va al doctor, si uno está en la sala de espera, está súper inquieto, una vez que lo hacen pasar una sala aunque venga la enfermera y te tome la presión, uno ya se siente que ya lo pescaron. Y así tienen estos 8 principios que también me gustaría que los miraran, en que estos principios se han hecho experimentos cuantitativos, ingenieriles, o sea, esto no es nomás
que alguien cree que son estos, sino que todo si ustedes leen este paper que yo se los dejé en la página web, hay evidencia de que son ciertos estos principios que también uno puede incorporar cuando está diseñando, cuando está en una empresa de servicio. Bueno, voy a dejar de grabar acá.